En muchas partes del mundo, los años 1960 se conocen como la década del cambio. En los Estados Unidos, el movimiento por los derechos civiles y el asesinato de Martin Luther King Jr. causaron conmoción nacional. Mientras tanto, en el Reino Unido, los adolescentes crecieron libres de la conscripción, disfrutando activamente su juventud. Como muchas eras, sus misterios a menudo quedan eclipsados por todos los hitos importantes. En el episodio de hoy, buscamos arrojar luz sobre dos horribles casos olvidados de la década de los 60. Daisy Zeck. El 14 de enero de 1963 fue un día amargamente frío en Battle Creek, Michigan. Con viento, nieve y temperaturas bajo cero, era el tipo de clima que requería varias capas de ropa antes de que uno pudiera enfrentarlo cómodamente. Quizás se deba en parte a estas severas condiciones climáticas que un asesino ha escapado de la justicia durante casi 6 décadas. Daisy Marie Zeck era una madre y esposa de 43 años que trabajaba en la fábrica de Kellogg's y residía en Battle Creek en el momento de su muerte. En la mañana del 14 de enero, preparó su almuerzo, que llevaría al trabajo, y habló por teléfono con varias personas, incluyendo a su esposo y a un amigo. Se alistó para ir a tomar café con un amigo antes de empezar a trabajar. Sin embargo, los planes de Daisy se interrumpieron. Un vecino, observando por su ventana a las 10 a.m., vio a un hombre aproximarse al porche de los Zeck. Cuando la policía fue llamada a la casa más tarde ese día, descubrieron las pruebas suficientes para detallar las acciones del hombre de 43 años después de las 10 de la mañana. Se cree que Daisy conocía a su asesino y lo dejó entrar a la casa. En la cocina, ella los confrontó y luego intentó usar el teléfono, probablemente para llamar a emergencias. Esto fue antes de que se implementara el 911, por lo que no habría sido tan fácil como lo sería hoy. Sin embargo, el atacante de Daisy cortó la línea telefónica con un instrumento afilado, probablemente la misma arma que se utilizó para matarla, que se determinó que era un cuchillo de despojo utilizado por los trabajadores en la fábrica de Kellogg. Después de que se cortó la línea telefónica, Daisy huyó al dormitorio principal, donde fue golpeada en la cabeza y quedó inconsciente brevemente. Durante esta ventana de calma, el asesino tomó el cinturón de su bata en el baño y le ató las manos. Luego recuperó la conciencia y luchó con el perpetrador, quien la apuñaló varias veces mientras ella estaba en la cama. La mujer de 43 años se liberó y corrió al cuarto de huéspedes. Aquí, fue apuñalada varias veces más en el torso y colapsó, arrastrando consigo la unidad de Hi-Fi. Después, el asesino se subió encima de ella y la apuñaló hasta la muerte. El cuerpo de Daisy fue penetrado con el cuchillo de despojo un total de 27 veces. Después de matarla, el perpetrador vació el contenido de su bolso. Tomaron algo de efectivo y las llaves de su coche y huyeron de la escena en su Pontiac Bonneville, blanco de 1959. El coche fue hallado después abandonado en la avenida Michigan, una de las vías más transitadas del condado. Varios testigos vieron al asesino, tanto conduciendo el coche de Daisy como cuando entró y salió de la casa, pero desafortunadamente la descripción de la persona no es ideal. Llevaban varias capas debido al clima extremadamente frío, lo que dificultó su identificación. El caso de Daisy se complicó por el hecho de que las posibilidades parecían infinitas. La mujer de 43 años estaba involucrada en una serie de aventuras amorosas continuas, y mientras los investigadores comenzaron a trabajar con la idea de que fue asesinada por un amante celoso, un exnovio rechazado, un esposo enojado o una novia, inicialmente no pudieron identificar a ningún sospechoso sólido. Los colegas de Davis en la fábrica de Kellogg's fueron entrevistados y sometidos a pruebas de polígrafo, pero esto informó muy poco a las autoridades y no logró impulsar la investigación hacia adelante. Su esposo, Floyd, quien fue descrito como un alcohólico que también tenía aventuras, fue absuelto gracias a una coartada irrefutable y al hecho de que pasó una prueba de polígrafo. Se había dejado muy poca evidencia en la escena. Lo único que descubrieron los investigadores fueron fibras dejadas por los guantes del asesino y una sola huella dactilar en el auto de Daisy. Pasaron varios años antes de que la policía del estado de Michigan finalmente identificara a un sospechoso. El cartero Davis, William Daly, llamó la atención de los investigadores por varias razones. Su descripción de la puerta del garaje de ella, la mañana del asesinato, no coincidía con lo que sabían que era verdad. Además, los locales mencionaron que él les había dicho que había visto a la mujer de 43 años desnuda y se sabía que tenía un temperamento violento. Una vez le dijo a su nuera que sabía quién había matado a Daisy y afirmó que ella terminaría de la misma manera.
Daly le dijo a la policía que había visto a un hombre caminando por la avenida Michigan, cerca del restaurante Chuck Wagon, alrededor de la hora en que el auto de Daisy había sido abandonado, pero luego cambió esta declaración para decir que había visto a una mujer. Aunque fue difícil obtener una descripción precisa del atacante de Daisy, debido a la situación de la ropa, se dijo que el peinado de Daly coincidía con el del hombre que los testigos vieron en su auto y que fue visto saliendo de su casa después de que ocurrió el crimen. Daly también poseía una chaqueta similar a la descrita por los testigos que vieron al perpetrador. Se informó que dejó de usarla después del asesinato. Sin embargo, los investigadores nunca pudieron determinar un motivo por el cual Daly había atacado a Daisy. Tampoco parecen haber encontrado pruebas concretas que lo vinculen con el caso. Se negó a una prueba de polígrafo hasta su muerte. No parecen haberse identificado otros sospechosos en el caso de Daisy, que sigue sin resolverse. Si tienes alguna información sobre su asesinato, puedes contactar a los Michigan Crime Stoppers al 1-800-077-32587. Louis Allen. Nacido el 25 de abril de 1919, Louis Allen pasó gran parte de su vida residiendo en un condado de Kearney, Mississippi. En la década de los 60, el país tenía una población que estaba compuesta en su mayoría por afroamericanos, y su economía se basaba en trabajos agrícolas como la ganadería lechera y la tala de árboles. Al igual que gran parte del sur de Estados Unidos durante este periodo de tiempo, los ciudadanos de un condado de Kearney estaban sujetos a algunos abusos horribles y brutales, tanto por las leyes vigentes en ese momento como por los residentes blancos del área. Las leyes de segregación estaban en vigor durante este tiempo, y la Constitución del estado de Mississippi dificultaba la vida a cualquiera que no fuera blanco, privando de sus derechos a las personas negras, utilizando cosas como impuestos electorales, pruebas de alfabetización y cláusulas de abuelo para disuadir y detener por completo su voto. Entre 1940 y 1960, la población de personas negras en el estado se redujo un 29%. Muchos se marcharon buscando un mejor trato y oportunidades en estados del norte y medio oeste. A pesar de las dificultades de ser una persona de color en el condado de Amite, Louis Allen estaba decidido a hacer de este su hogar. Se alistó en el ejército a la edad de 23 años y luchó en la Segunda Guerra Mundial antes de regresar a casa en Mississippi, donde inició su propio negocio de tala de madera mientras trabajaba como jornalero agrícola. Louis y su esposa Elizabeth tuvieron 4 hijos juntos. Pronto, el negocio familiar de tala de madera se volvió tan exitoso que Louis pudo comprar una propiedad donde él y su familia criaban ganado. A principios de los 60, una sección local de Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color, la Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color, fue fundada por E. Bundubi Stepto con el fin de registrar votantes afroamericanos. Pronto se unió a Stepto Bob Moses, del Comité Coordinador Estudiantil No Violento, o el Comité Coordinador Estudiantil No Violento. En agosto de 1961, Moses presentó cargos contra un hombre llamado Billy Jack Kasten. Kasten era el primo del sheriff del condado de Amite, Daniel Bryan Jones, y era el yerno de un legislador estatal pro-segregacionista llamado E. H. Hearst. Moses afirmó que Kasten lideró a una turba blanca para acosar y agredir a él y otros activistas de los derechos civiles. Esta fue la primera vez en el condado que una persona de color había desafiado legalmente la violencia blanca, pero fue en vano. Un jurado de raza blanca absolvió a Kasten. En ese momento, las personas de color no podían ser jurados porque no podían votar. Como resultado de esta decisión, Bob Moses fue escoltado hasta el límite del condado por su propia seguridad, dejando el país de Amite en enero de 1962. Mientras tanto, Stepto consultó con agentes del Departamento de Justicia en Jackson sobre las tácticas de intimidación que utilizaban hombres blancos prominentes en el pueblo de Liberty, donde él y Louis vivían, aunque esto realmente no llegó a ninguna parte. Un mes después de que Moses presentara cargos contra Kasten, el 25 de septiembre, E.H. Hearst, el suegro de Kasten, disparó y mató a un miembro de la Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color, llamado Herbert Lee, en la algodonera Westbrook. 12 hombres, incluyendo a Louis, presenciaron el homicidio. Una investigación realizada solo unas horas después presentó a innumerables hombres blancos armados, una escena tan intimidante que nadie deseaba ponerse en la mira. Todos los testigos, incluido Louis, fueron presionados para dar falso testimonio, apoyando la afirmación de Hearst de que mató a Lee en defensa propia. Como consecuencia, a Hearst se le exoneró de cualquier delito en el asesinato. Sin embargo, la culpa pesaba en la mente de Louis y finalmente les contó a varios activistas lo ocurrido. Lo animaron a decir la verdad.
El activista Julian Bond le dijo a Louis que debería informar lo que vio al Federal Bureau of Investigation, aunque sabía que Louis podría poner en peligro su vida al hacerlo. Bond recordaría más tarde, cita, mintió en la investigación de Hearst porque temía por su vida. Si hubiera implicado a un poderoso hombre blanco en un asesinato de un hombre negro, estaba arriesgando su vida. Intenté animarlo a decir la verdad, pero ¿sabes? Era como decir, ¿por qué no te ofreces voluntariamente para ser asesinado? Aún así, Louis tomó el consejo y fue a hablar con el Federal Bureau of Investigation y la Comisión de Derechos Civiles de los Estados Unidos unidos en Jackson. Un jurado federal debía considerar los cargos contra Hearst, y Louis se preguntaba si recibiría protección a cambio de testificar. Un memorándum del Federal Bureau of Investigation informó que él, cita, expresó miedo de que pudiera ser asesinado. A pesar de esto, el Departamento de Justicia le dijo al padre de 4 que no podían darle refugio, por lo que Louis se negó a cooperar y en su lugar repitió la versión de los hechos de Hearst. A pesar de no testificar contra Hearst, se corrió la voz de la visita de Louis al Departamento de Justicia, llegando a los oídos de la comunidad blanca en el condado de Ameet. Estos locales blancos optaron por rechazarlo y dejaron de hacer cualquier negocio con él, lo que dificultó a Louis mantener a su familia y mantener su negocio a flote. En agosto de 1962, Louis y otros 2 hombres negros fueron tiroteados por un individuo no identificado mientras intentaban registrarse para votar. Después de esto, un empresario blanco le dijo, «Louis, lo mejor que puedes hacer es irte. Tu pequeña familia son personas inocentes y tu casa podría incendiarse. Todos ustedes podrían ser asesinados». El padre de 4 hijos reportó las amenazas de muerte al Federal Bureau of Investigation, pero simplemente remitieron el asunto al departamento del sheriff del condado, porque en ese momento, la autoridad federal tenía jurisdicción limitada sobre los casos civiles. Además, el Federal Bureau of Investigation remitió el asunto al sheriff Jones, a pesar de saber, como lo demuestra un memorando de 1961, cita, Alan iba a ser asesinado y el sheriff local estaba involucrado en el complot para matarlo. Las cosas solo empeoraron para Louis a partir de aquí. Una vez que Jones fue informado sobre las amenazas de muerte, se tomó la libertad de atacar y acosar personalmente a Louis por cualquier cosa y todo. En una entrevista posterior, el hijo de Louis, Hank, describiría al sheriff como malo. Recordó un incidente específico el 30 de junio de 1962, donde Jones arrestó a Louis por supuestamente interferir con los asuntos policiales. Hank le dijo a Columbia Broadcasting System News, y él lo había esposado, le dijo que estaba bajo arresto. Entonces, cuando papá pidió su sombrero, le dijeron que no podía ir a buscarlo. Papá dijo que su hijo está en el porche y le pidió si podía traerle su sombrero. Se echó hacia atrás, tomó una linterna y golpeó a mi papá rompiéndole la mandíbula. Después de su arresto, Louis estuvo detenido en la cárcel del condado durante varios días y se le negó atención médica para su mandíbula. Después de su liberación, el padre presentó una denuncia por asalto ante el Federal Bureau of Investigation contra Jones. Testificó frente a un jurado completamente blanco que desestimó el caso. En febrero de 1963, un hombre negro llamado Leo McKnight, que había trabajado con Louis y había intentado registrarse para votar con él 2 veces, murió en un incendio sospechoso junto a su familia. La comunidad negra creía que lo habían asesinado. No se presentaron cargos. En noviembre de ese año, Jones arrestó nuevamente a Louis. Esta vez, alegó que el padre de 4 hijos había falsificado un cheque y tenía en su posesión un arma oculta. Los funcionarios de la ley amenazaron a Louis con 3 a 5 años tras las rejas. Después de 3 semanas de detención, la Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color recaudó suficiente dinero para pagar su fianza. Finalmente, Louis decidió que ya no podía soportar el trato al que estaba siendo sometido. Se había quedado en Liberty, condado de Ameet, durante tanto tiempo porque había estado cuidando a sus ancianos padres enfermos. Pero cuando su madre murió en enero de 1964, decidió mudarse a Milwaukee, Wisconsin, donde residía su hermano. Sin embargo, Louis nunca llegó. En la noche del 31 de enero, el día antes de que debiera abandonar la ciudad, fue asesinado en su propiedad, emboscado en la rejilla para ganado que bordeaba su tierra. Su hijo, Hank, que tenía 17 años en ese momento, encontró el cuerpo de su padre, parcialmente debajo del vehículo de Louis. Hank fue entrevistado sobre la muerte de su padre en 2011. Él declaró, cito, «El sheriff Daniel Jones le dijo a mi mamá que si Louis simplemente hubiera cerrado la boca, no estaría allí tirado en el suelo. No estaría muerto.
Siendo el sheriff del condado, fue por supuesto Jones quien lideró la investigación original, que comenzó el 1 de febrero. El Federal Bureau of Investigation también se involucró después de que un individuo en el Departamento de Justicia los contactó para sugerir que Louis pudo haber sido asesinado debido a su supuesta participación en actividades de registro de votantes. Sin embargo, unos meses después, en mayo, el Federal Bureau of Investigation cerró su investigación ya que no pudieron establecer si Louis estaba o no involucrado en este tipo de actividades. Jones llegó a la escena del crimen a la 1:25 de la mañana del 1 de febrero, acompañado por el forense, quien determinó que Louis había estado muerto durante aproximadamente 2 horas. Recibió 2 disparos de escopeta en la cabeza y probablemente fue asesinado en el lugar del hallazgo. No se realizó autopsia en los restos de Louis y no se recogió ninguna evidencia de su cuerpo. Jones revisó la escena del crimen solo, sin encontrar evidencia física. Durante los siguientes meses, nunca se identificaron motivos ni sospechosos. Jones le dijo al Federal Bureau of Investigation que su investigación estaba en curso, pero según la documentación, no realizó ninguna otra consulta. El caso no se visitó nuevamente hasta 1994, cuando un historiador llamado Plater Robinson, que trabajaba en la Universidad de Tulane en Luisiana, comenzó a examinar los archivos del caso. Su investigación lo dirigió hacia Daniel Jones, quien pensó que era el perpetrador más probable. En 1998, Robinson tuvo una entrevista grabada con el reverendo Alfred Knox Sr., un anciano predicador negro en Liberty, quien afirmó que su yerno, Archie Weatherspoon, y otro hombre negro, Jack White, fueron reclutados por Daniel Jones para llevar a cabo el asesinato. Knox declaró: "Mi yerno fue con él". Robinson preguntó: ¿para matar a Louis Allen? A lo que Knox respondió: para matar a Louis Allen. No supo su destino hasta subir al coche. Y él dijo: ¿apretarías el gatillo? ¿Le dispararías? A lo que él respondió: no voy a hacerlo. Eso es lo que dijo mi yerno. No voy a dispararle. Si has venido aquí para matarlo, mátalo. Jones, cuyo padre era un miembro de alto rango del Ku Klux Klan y quien también era sospechoso de ser un asesino del Klan, fue abordado por Robinson para hacer un comentario. Jones le dijo al historiador que estaba 100% seguro de que el Klan era responsable del asesinato de Louis. Agregó que tenía muchas cosas de las que arrepentirse en su vida, pero negó estar involucrado con el asesinato. Cuando Robinson le dijo que los 2 hombres lo habían implicado en el crimen, Jones simplemente respondió diciendo que si hubiera pruebas, se le habría acusado. Para justificar la pobre investigación que llevó a cabo después de la muerte de Louis, Jones dijo que no ordenó una autopsia, ya que la causa de la muerte era obvia. Además, afirmó que recordaba haber visto una pistola en el suelo cuando llegó por primera vez a la escena, pero esto contradice todas sus declaraciones anteriores sobre la escena del crimen. Jones le dijo a Robinson que tenía 2 teorías sobre el caso, que era un problema doméstico, y Louis fue asesinado por un miembro de la familia o alguien más que formaba parte de la comunidad negra, o fue asesinado porque había presenciado el asesinato de Herbert Lee y a alguien no le gustó que hubiera intentado ir al Federal Bureau of Investigation. En abril de 2011, Columbia Broadcasting System cubrió el caso como parte de su segmento de 60 minutos. El reportero Steve Croft fue a Liberty para entrevistar a los lugareños. Sin embargo, se topó mayormente con silencio. Croft entrevistó brevemente a Jones en su propiedad. El ex-sheriff negó haber matado a Louis e invocó sus derechos de la Quinta Enmienda cuando se le preguntó si estaba involucrado con el Ku Klux Klan. La mayoría de los implicados en este caso ya fallecieron. El reverendo Knox murió en 2006 y Archie Weatherspoon falleció 5 años antes. Jack White también está ahora fallecido. El Federal Bureau of Investigation reabrió el caso entre 2006 y 2007 como parte de su programa de casos fríos, que reexamina casos de derechos civiles sin resolver, e identificó a Daniel Jones como el principal sospechoso. Sin embargo, nunca pudieron recopilar suficientes pruebas para presentar cargos contra Jones, quien murió en 2013. El caso aún está sin resolver. Si tienes alguna información sobre el caso de Louis, puedes enviar una pista al Federal Bureau of Investigation utilizando el sitio web tips.fbi.gov. Y ahí tienes los hechos. Comparte tus teorías en los comentarios, dale me gusta a este video y suscríbete para apoyar el canal. Gracias por ver. Mantente alerta, mantente seguro y nos vemos la próxima vez.